Coronel Mejía Gutiérrez, muy buenos días. Doctor Londoño, buen día, ¿cómo ha estado? Bien, señor, muchas gracias. Y queremos que un combatiente como usted, un héroe como lo fue usted realmente y como lo sigue siendo en el corazón de los colombianos, ve esto de que a los soldados los atacan en un sitio y en otro y no utilizan sus armas, sino que se dejan sacar a las patadas de los lugares donde están supuestamente controlando las erradicaciones manuales de coca o haciendo oficios parecidos. Y uno se pregunta si eso van a hacer con el ejército, y el ejército tiene orden de no usar las armas y se tiene que entregar ante el empuje de unos cocaleros a su turno movidos por las FARC, pues no es mejor que los dejen en los cuarteles, coronel. ¿Qué opina usted? Gracias, doctor Londoño. Le presento un saludo muy especial a la hora de la verdad, a ese gran equipo patriota, a la distinguida audiencia, a los soldados de tierra, mar y aire, policías desplegados en las selvas y montañas, cumpliendo hoy la más desagradecida misión que es salvar a Colombia. A las reservas, que afortunadamente no tienen fecha de vencimiento y hoy están más dispuestos que nunca a renovar su juramento para cambiar el rumbo de la historia. Vivimos, como usted lo ha dicho, el más difícil conflicto contra el terrorismo. Y ello, antes de reconocerlo, produce que la sociedad niegue realmente la amenaza. Todo esto tiene su origen. Como decía hace mucho tiempo Paul Valéry, francés, la guerra es una masacre entre personas que no se conocen, para beneficio de unos pocos que sí se conocen, pero que no se masacran. Y esos que sí se conocen están en este momento alimentando las tristezas y las tragedias de Colombia. Los Petros, los Alirio Uribe, quienes hace unos años eran objetivos militares por ser terroristas en Zipaquirá y en Bogotá. Ernesto Samper, el del Foro de Sao Paulo, el mismo que debe responder a 8.000 preguntas sin respuesta, hoy está promoviendo la batalla, la guerra contra las instituciones. Juan Manuel Santos, el traidor, el vendedor de la patria y el comprador de un Nobel, junto a Sergio Jaramillo, el diabólico arquitecto que se enriqueció con la tragedia y los pactos oscuros en La Habana. Esos son los que sí se conocen, pero que no se masacran. Como consecuencia de esto, ¿qué percibimos? Las funestas consecuencias del pacto entre Santos el traidor y las FARC los narcoterroristas. Una de ellas, la más grave, que fueron poco a poco colocando a las fuerzas militares, a la Policía Nacional en modo posconflicto, cumpliendo funciones que no corresponden a la institución y que están llevándolo a la deslegitimación y a la humillación. El caso de Miranda Cauca amerita una profunda investigación. Ese soldado procesado merece la mejor defensa. Dentro de la estrategia, está siendo acusado, juzgado y condenado desde todas las esquinas, sin un debido proceso, como se volvió costumbre contra los soldados. Lo de Tuluá es una grave afrenta contra el ejército y debe producir órdenes inmediatas para desarrollar operaciones militares contra esos grupos. No podemos permitir que a través de los medios de comunicación se coloque a Colombia en el lado incorrecto de la historia. Los métodos que están empleando actualmente, que son la combinación de las llamadas formas de lucha, están siendo empuñados por los mismos que hace 35 años tomaron el Palacio de Justicia, pero que hoy son senadores, candidatos y magistrados, que 35 años después podemos ver tristemente en Colombia que no solo se tomaron el Palacio,
sino la justicia y las instituciones enteras. A diario, doctor Londaño, vemos cómo los victimarios de la patria ya son apoyados desde muchas ONGs con extraños orígenes y más oscuras financiaciones. Ya los politiqueros destruyen las libertades fundamentales, las instituciones, la democracia y los derechos humanos para desestabilizar el gobierno, como lo prometieron desde que éste se posesionó. Y el gobierno, en lugar de mostrar fortaleza frente a la amenaza, ha sido muy débil. Y la debilidad solo genera agresión. Esa famosa doctrina de los soldados multimisión tiene al borde de la desmoralización y de la derrota a un ejército que siempre fue victorioso. Señor coronel, nos volvemos a preguntar, ¿cómo es posible que manden soldados a cumplir ciertas misiones y los mandan armados y los mandan en plan de lucha? Y de pronto aparecen rodeados por una cantidad de supuestos campesinos que son cocaleros, están en el negocio de la coca, empujados por las FARC, y el ejército se tiene que rendir. En alguna ocasión tuvo que ir a rescatar un pelotón de estos soldados el defensor del pueblo, y en las otras ocasiones simplemente los montaron en camiones y los despacharon. Y lo de Tuluá, lo que usted hizo referencia, digámosle a nuestros oyentes que algunos tal vez no lo recuerden o que no lo vieron suficientemente, que los mandaron vestidos de civil a una tarea de desminado, los sorprendieron las FARC, los tiraron al piso, los humillaron y les dijeron que no los mataban, que les iban a perdonar la vida, pero que tenían que colaborar con ellos. Y entonces uno se pregunta, uno puede mandar tropas del ejército armadas para que se dejen acorralar y se dejen derrotar sin disparar un solo tiro. ¿No es mejor, insistimos, dejarlos en los cuarteles y entonces entregarle el país formalmente al narcotráfico y a los bandidos? Porque el ejército no está en plan de hacer confrontaciones, como lo dijo el comandante de uno de esos grupos que se entregó sin combatir. Uno se pregunta, ¿para qué los mandan entonces armados? ¿No es mejor dejarlos acuartelados, señor coronel? Así es, doctor Londoño, es una situación supremamente difícil. Los soldados no son para arrancar matas de coca, y si los soldados asisten a limpiar de minas un área, deben estar reforzados por una unidad contundente y dispuesta a entrar en combate. Lo que ocurrió ya y que ha ocurrido ya en repetidas ocasiones es directamente, repito, la consecuencia de haber colocado a las fuerzas militares en la mitad de la guerra, pero en modo conflicto. Y entonces viene el complemento, que es la destrucción de la moral, de la motivación de los militares, desde afuera, desde los medios, desde la política, etcétera. Y es difícil por eso entender, primero, que el ejército no tenga un refuerzo contundente si van a cumplir misiones de desminado. Segundo, que los altos mandos deben parar ya esa situación porque los soldados no son para arrancar matas de coca. Es difícil entender, doctor Londoño, hoy cómo las instituciones que menos credibilidad merecen y tienen por parte de los colombianos, como la justicia y el Congreso, son precisamente los que están dirigiendo desde afuera los ataques contra las instituciones más queridas, como las fuerzas militares y la policía. Esa es una gran estrategia de Petro, Santos, Samper y Jaramillo, quienes son los responsables de esta situación. ¿Cómo entender que la famosa Unidad Nacional de Protección tiene 3 frentes de las FARC armados y equipados con armas letales del Estado, mientras la alcaldesa de la capital, otros alcaldes y distinguidos políticos piden desarmar a los policías? El país se está llevando al sentimiento de indefensión y pide a gritos recuperar la autoridad y el orden. No puede un gobierno
donde a diario secuestran, asesinan y extorsionan, mantenerse impávido, hablando de otras cosas, sin fortalecer a sus fuerzas militares. Pienso yo que la marca de un buen gobernante no es su habilidad para negociar con el terrorismo, no es arrodillando al país, sino haciendo lo posible por derrotarlo para conseguir la tranquilidad. Yo sí creo que ha llegado ese momento en que de corazón se le pide a los colombianos que entiendan y reaccionen ante esta realidad. Que miremos cómo desde las selvas atacan a los policías y soldados con tiros, emboscadas y granadas, y desde los medios políticos se les humilla y se les cuestiona sin razón, se les despoja de sus armas, del fuero militar, de la justicia, para deslegitimarlos, y a partir de ahí contar una historia con mentiras pactadas. Que entiendan de una vez por todas el país que la libertad está siendo atacada por un monstruo cobarde, aparentemente sin cara. Que sepan también que la patria será defendida al precio que sea, porque aún no hay patriotas, doctor Londoño. Es increíble lo que está ocurriendo. Es increíble lo que está ocurriendo y plenamente de acuerdo, no puede seguir ocurriendo. Los soldados no están hechos para arrancar matas de coca, lo hemos dicho por la hora de la verdad 1000 veces, centenares de veces. Eso no puede ser así. Y no se puede permitir que al ejército lo humillen porque el pueblo colombiano sigue amando su ejército por encima de toda consideración y despreciando a los políticos que están en el Congreso y ahora a los políticos que están en las Cortes, donde debiera haber magistrados impolutos, imparciales, eficaces. Lo que hay ahora son persecutores contra el ejército, persecutores contra la policía, golpistas, como lo repetimos, lo comentaremos en nuestra nota editorial. Señor Coronel Hernán Mejía Gutiérrez, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad y por sus palabras llenas de sabiduría y de patriotismo. Gracias, doctor Londoño, gracias a toda la audiencia. Son palabras de un soldado de honor que se niega a ver a su patria arrodillada y que le angustia lo que está ocurriendo y que hay impasividad porque nuestros militares están en modo conflicto. Hay que salir ya de ese letargo. Hay que entender, tanto las fuerzas militares, la policía y la sociedad entera, que estamos en una guerra declarada contra el narcoterrorismo. Y si es así, lo único que hay que hacer es ganarla. Porque la derrota nos traería las peores consecuencias que podamos imaginar. Y si no, miremos un poco al oriente, a Venezuela, donde ya la ciudadanía que no reaccionó busca la comida en los basureros.